Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos en línea telefónica al diputado José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, porque queremos conversar un poco, poner en contexto lo que ha sido esta, de alguna forma, decisión de sesión permanente por parte de la Asamblea Nacional para designar entonces el comité de postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Tenemos en línea telefónica al diputado José Luis Pirela. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, John, ¿cómo estamos? Muy bien, diputado. A tu inmensa audiencia, hermano. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bien, es de interés nacional, por supuesto, lo que está sucediendo, no solamente en el seno de la Asamblea Nacional, sino este ambiente de elecciones inminentes que vienen en 2020, elecciones parlamentarias. Por supuesto, la oposición venezolana ha pedido que sean elecciones presidenciales. Sin embargo, hasta el momento se tiene previsto una elección parlamentaria para el año próximo. Sin embargo, la Asamblea Nacional entonces ya ha dado el primer paso para que es el comité de postulaciones para elegir los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos que una voz oficial, precisamente usted, diputado, nos converse un poco, nos explique a todos los radioyentes cómo es este proceso, cuánto puede tardar y cuál es el próximo paso que se va a dar el martes próximo en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, hay varias cosas que hay que distinguir. En primer lugar, constitucionalmente le corresponde a la Asamblea Nacional la designación del Consejo Nacional Electoral. Desde el punto de vista normativo, debe designarse una comisión parlamentaria para luego convocar a la sociedad civil a postularse y designar una representación de la sociedad civil para postularse. Ahora, esta elección no es una elección común frente al hecho, en primer lugar, de que hay factores del régimen que en lugar de propiciar un clima electoral adecuado, están, digamos, golpeando la institucionalidad de la Asamblea Nacional con una maniobra que se ve claramente en el sentido de producir una omisión legislativa para que sea el Tribunal Supremo que encabeza Michael Moreno quien termine designando el Consejo Nacional Electoral, lo cual haría un Consejo Nacional Electoral nada creíble y que no estimularía la participación popular en unas elecciones. Por otro lado, desde el campo democrático se define una ruta planteada en términos de cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso no puede invertirse. No hay confianza si no hay un CNE transparente con condiciones que todos sabemos cuáles son, sin que haya muertos en el REP, sin que haya violencia y colectivos en los centros de votación, y obviamente eso no es lo que está planteando el régimen. Maduro de manera cínica ha dicho elecciones parlamentarias. Este gobierno pretende hacer, este régimen pretende hacer elecciones parlamentarias en marzo o a mediados del año, cuando todos sabemos que el periodo vence el 4 de enero del 2021. Es decir, que esas elecciones deben realizarse en el último trimestre del año. No hay voluntad para ninguna salida negociada, con lo cual se está escamoteando y se está preparando una postura ilusoria de crear una falsa expectativa que pudiera convertirse en una nueva frustración para la sociedad venezolana. No pareciera que el camino no es el camino, no se puede estar alimentando expectativas falsas en el país. Creo que este régimen cierra las posibilidades de cualquier salida negociada, de cualquier salida electoral, cuando lo que pretende es hacer elecciones parlamentarias adelantadas, cuando ese no es el problema de fondo en el país. El problema de fondo en el país es que hubo unas elecciones el 20 de mayo que el mundo entero no reconoce y Maduro pretende atornillarse convocando unas elecciones parlamentarias adelantadas que no son el fondo del problema. Diputado, precisamente, disculpe que lo interrumpe, hay un tema importante en el tema de la designación por parte de la Asamblea Nacional, los rectores del Consejo Nacional Electoral. Francisco Torrealba, por ejemplo, ha sido uno de los que ha dicho que si la Asamblea Nacional no sale del desacato, esto no va a ser posible. Pero entonces, ¿qué hace falta para que la Asamblea Nacional salga del desacato? Volvieron los diputados de la bancada oficialista al Parlamento y no salió del desacato. ¿Qué hace falta entonces? Volvió una bancada que abandonó sus cargos.
porque no se trata de un retiro parlamentario momentáneo. O sea, la bancada oficialista se fue del Parlamento, una buena parte de los que allí están asistiendo, incluido Torrealba, rompieron el precepto constitucional de dedicación exclusiva a la actividad parlamentaria, y además, mira, el desacato es una figura que no existe, es una trampa de aires totalitarios. El Tribunal Supremo no tiene facultades para sancionar al Parlamento solo en el marco de la competencia en torno a que un parlamentario pueda cometer un delito o algo por el estilo. Esa figura no existe. Esa figura es un artificio para cercenar las funciones constitucionales del Parlamento. Entonces, valdría la pena que tú le dijeras le preguntaras eso a Torrealba, y que te diga qué es desacato y por qué y cómo romper el desacato. Bueno, hay propuestas que van de lo sublime a lo ridículo. Por allí escuché a Ochoa Antic diciendo que debería volver a la presidencia Henry Ramos, es decir, al primer año. Así, eso no está planteado, ¿no, diputado? No, por supuesto que no puede estar planteado. Eso es una burla más. Es un ejercicio de cinismo político plantearle a un país semejante tontería. Es decir, aquí pareciera que lo que se ha jugado es a una figura artificiosa de desacato para mantener para cercenar las funciones naturales del Parlamento, y al lado de ello se creó una espuria ANC que no es reconocida por nadie. Entonces, el problema que tenemos en Venezuela es un problema de fondo. Tenemos una gente que quiere atornillarse arbitrariamente en el poder, que no respeta reglas de juego, que se ha burlado del país con 10 falsos diálogos, que nosotros desde la fracción 16 de julio lo hemos venido advirtiendo desde Soy Venezuela, lo ha planteado María Corina, lo ha planteado Ledesma. Hemos venido advirtiendo que ese no es el camino, que el camino es que crear una coalición internacional con unos mecanismos de fuerza ciudadana en el país que obliguen a este régimen que quiere atornillarse, que ha convertido esto en un factor transnacional con la presencia de rusos, de cubanos, de iraníes, etcétera, y que esa es la realidad, digamos, dramática en la que estamos, en la que Venezuela está. Ahora, no se puede crear falsas expectativas para crear luego como resultado una frustración. Es necesario hablarle al país claramente, decirle al país la verdad para que el país esté preparado para enfrentar con su fuerza ciudadana y con el apoyo de la comunidad internacional la posibilidad cierta de construir una salida práctica de un régimen que no quiere reglas del juego y que pretende atornillarse como sea y el tiempo que sea. Diputado, me queda un minuto, sin embargo quisiera preguntarle, hay un escenario bastante probable que suceda, que es basado en lo que usted también está diciendo, que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien designe finalmente el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, si esto sucede, a su juicio, su parecer, la posición del diputado José Luis Perela, ¿la oposición venezolana debe participar en las próximas elecciones parlamentarias? Bueno, yo hasta dudo que haya elecciones en esa situación. Y por supuesto que la gente no quiere participar. La gente, mira, este país solo saldrá a votar si hay una razón sensata que se lo indique. Unas elecciones concebidas fraudulentamente no son estímulo para ninguna sociedad. Es decir, el 20 de mayo el país vivió una burla. En la elección de la ANC, el país vivió una burla. Cero participación y luego le presentaron unos resultados artificiosos. Es decir, el país no va a acompañar maniobras. Un país que se está cayendo a pedazos, que se está desintegrando, donde hasta la base fundamental de una sociedad, que es la familia, está desintegrada. No hay una sola familia en Venezuela que no tenga algún pariente, algún hermano, algún hijo, algún nieto, algún sobrino fuera del país. Es decir, un país donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay servicios públicos, donde no hay ni siquiera alumbrado público, donde hay problemas, es un país petrolero donde hay problemas de suministro de gasolina. Es decir, es un país que está viviendo una verdadera barbarie, una verdadera catástrofe, un verdadero caos fomentado por una clase dirigente irresponsable y antihistórica. Así es. Entonces, ¿tú crees que va la gente a salir a hacerle comparsa
a una nueva mentira, a una nueva impostura del régimen y de un grupo de farsantes que hacen de la política una impostura, un ejercicio de simulación. No, chicos, este país no se merece una clase dirigente que lo menosprecie de esa manera. Bien, diputado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Las puertas de Punto de Corte Radio en Fe y Alegría abiertas, por supuesto, para... Muchas gracias a ti y a la inmensa audiencia y a Fe y Alegría, que es una gran institución. Así es, muchísimas gracias a el diputado José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, quien ha colocado en contexto entonces lo que posiblemente suceda con este comité de postulaciones al Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y la posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia ante la Asamblea Nacional, de ellos elegir entonces tomar de alguna forma esa decisión de elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros debemos hacer una pausa comercial. Hay más informaciones por repasar en Punto de Corte, www.puntodecorte.com. Sin embargo, manténganse ahí en sintonía de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.